Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast La mentalidad lo es todo. El día de hoy tengo el agrado, el gusto, el placer y el privilegio de tener aquí en nuestro podcast a mi querido Alberto Espinosa. Él es una persona que admiro, que me ha ayudado mucho en cuanto a aprender de la mentalidad humana y esa es la razón por la que lo invité. Alberto, bienvenido. Hola Sammy, qué gusto. El gusto es mío y el honor es mío. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, gracias a ti. Y pues hoy te tenemos aquí para hacerte muchas preguntas, porque fíjate, Beto, que em, cuando yo tomé contigo el programa de Thinking into Results, la verdad es que fue un parteaguas en mi vida y es algo que quiero compartir con nuestros seguidores de YouTube, de Instagram, de TikTok, porque me he dado cuenta que muchas personas creen que la mentalidad es así cuadrada y que no podemos hacer taps en la forma en la que nos relacionamos con nuestro mundo y cambiar nuestra realidad. Y sobre todo si la persona es demasiado fáctica, cree que si no lo ve no existe. Lo que creen que saben y atrapados en esa creencia. Y obviamente las posibilidades dejan de ocurrir porque ya están, digamos que bloqueados hacia las probabilidades que lo que piensan ocurra o no ocurra. Pero no tienen esa facultad de abrirse a las posibilidades y sobre todo, que fue mi experiencia, posibilidades de gran prosperidad que uno puede también generar. Cuando uno cambia la frecuencia mental, empiezan a ocurrir cosas distintas, empiezas a atraer a tu vida otro tipo de eventos sin que nos queramos meter a la ley de atracción y cosas de ese tipo, sino simplemente captar que cuando vibramos en una cierta frecuencia, los eventos que ocurren en nuestra vida son similares a esa vibración que generamos. Y bueno, quiero pedirte que nos hagas favor de presentarte lo que tú haces y todo para que nuestro público sepa quién es Alberto Espinosa. Y luego te voy a hacer una serie de preguntas, ¿te parece? Ay, ya estoy picado con todo lo que acabas de decir ahorita, Sammy. Híjole, ya me empieza a dar vueltas el cerebro a muchos temas que me gustaría ir comentando y que seguro van a salir ahorita con las preguntas. Pero empecemos por ahí. Yo me presento, soy Alberto Espinosa. He dedicado prácticamente toda mi vida a entender y conocer y poner en práctica en mí principalmente y en mis alumnos y en mis consultantes todo el impacto enorme que tiene la mentalidad en la vida de las personas. La mentalidad entendida como la suma de tus pensamientos, tus creencias, tus actitudes, tus valores, pero no como independientes, sino como sistemas, porque todo está Ujú. integrado. Tu sistema de creencias, tu sistema de pensamientos, tu sistema de valores, tu sistema de actitudes. Y lo he hecho durante muchos años, lo hice en paralelo, porque yo estudié una carrera de mercadotecnia y tengo una trayectoria profesional estuve 21 años en empresas, sobre todo de tecnología, trabajando en las áreas de mercadotecnia y de ventas, pero siempre en paralelo estuve estudiando y poniendo en práctica a través de cursos y de prácticas profesionales todo el conocimiento acerca de la mentalidad. He estudiado prácticamente todas las áreas que existen de psicología, por lo menos los cuatro pilares principales de la psicología moderna, de la psicología actual, empezando por el psicoanálisis, el conductismo, la psicología humanista y la psicología transpersonal. He estudiado algunas de sus variantes o adaptaciones como la programación neurolingüística. Conozco, estudio y practico hipnosis desde que era un chamaco, desde que tenía 16 años. La hipnosis es súper interesante porque ahí te das cuenta cómo verdaderamente puedes cambiar la programación que tienes en el subconsciente cuando quitas la barrera de la mente consciente, que es la que tiene todos los juicios y todos los prejuicios. Ujú. Eh, lo hice en paralelo durante muchos años, pero ahorita ya tengo 10 años exactamente, dedicándome de fondo y de lleno a transformar la calidad de vida de las personas a través de estas herramientas. Tengo varias vertientes, pero en la que tengo la atención puesta principalmente es en la línea de lo que me enseñó mi maestro, mi mentor, mi querido amigo Bob Proctor, todos los años que tuve la oportunidad de estar con él y de que él personalmente me entrenara,
y de este programa que mencionas, Thinking into Results, para cambiar la mentalidad de las personas y en consecuencia cambiar sus resultados. Ya ahorita iremos platicando, pero hay casos extraordinarios que tú has visto, que tú has Yo lo experimentado. viví, yo lo viví. Fíjense, a los que nos siguen, les comparto que yo conocí a Alberto a principios del 2020, cuando ya tenía 15 días de iniciada la pandemia. Mis ingresos se habían reducido al 25% y la verdad es que la cosa no pintaba bien. Y te dije, pues no sé ni cómo te lo voy a pagar, pero me voy a meter. Y en solo 4 meses cuadrupliqué nuevamente mis ingresos y llegué a mis niveles y capté el verdadero valor de cuando empiezas a entender cómo funciona tu mente y cómo tu misma mente te impone límites dentro de lo seguro y seguro no sales de ahí. Y Así fue es. todo un cambio para todo mi equipo, todos estaban felices, todos empezaron a ser muy prósperos en su vida y eso fue lo que me hizo, y he recomendado este programa a muchas personas, porque a mí me queda claro, Alberto, que muy similar, porque ahorita que estabas hablando de tu formación, pues yo también me dediqué al PNL y lo hice paralelamente a mis demás trabajos. Y bueno, los que estamos apasionados con la mentalidad humana y las posibilidades que podemos generar en la vida de prosperidad, de bienestar, de salud, sobre todo de no estar con la mente como loca arrastrándonos a los pensamientos que la mente quiere, sino empezar a realmente tomar el volante. Para mí fue un parteaguas en mi vida, Thinking into Results. Me entrenó mucho en muchísimos factores y por eso es por lo que me atreví a invitarte a que fueras nuestro invitado el día de hoy. Y te lo agradezco enormemente, Sammy. Tú lo has visto, tenemos una relación cercana y has visto que tengo la fortuna de que me invitan pues, bastantes entrevistas, participaciones en podcast en Latinoamérica en general. Y hay una gran diferencia con esta, que ahí me invitan por curiosidad, porque saben que me dedico a estas cosas, pero tú me invitas más por experiencia, porque tú ya lo viviste, tú ya puedes decir, no solo suena bonito, de verdad, haciendo esto, cuadrupliqué mis ingresos en 4 meses. Así Porque es. yo les presento muchas historias, muchos casos de éxito documentados, pero que finalmente los presento yo. A mí me encanta Sí. que aquí eres tú el que lo vivió y el que lo experimentó en carne propia. Y por eso dices, ven a hablar porque yo sé que lo que vas a decir es verdad. Yo ya lo viví. Totalmente. Y que mira, muchas veces cuando hablamos de esto, las personas piensan que es alguna especie de magia y no se dan cuenta que realmente es la forma en la que miramos al mundo, que el mundo ocurre para nosotros. Y que lo miramos desde la programación que ya tenemos. Y si no hacemos un cambio en eso, podemos pasarnos la vida entera sin salir de esa frecuencia. Y como este podcast yo lo dediqué también precisamente a esa necesidad que yo tengo de que las personas capten que la mentalidad está mucho más cerca de lo que ellos piensan, poderla transformar, pero que cuando no la transformas vives una esclavitud que tú no te das cuenta que es esclavitud porque no eres consciente del nivel de esclavitud que tu mente te pone con lo que has aprendido y que te mantiene en la zona donde crees que sí le sabes, La zona de confort le la llaman zona de muchas corrientes confort, sí, psicológicas. pero ¿cuánta gente conoces que se anda quejando de sus circunstancias, pero no está dispuesto a moverse un ápice en la forma en la que las enfrenta? Y me acuerdo de Einstein que decía que no hay más loco que el que sigue haciendo lo mismo y espera resultados diferentes, ¿no? Así es, porque es súper interesante. A mí me apasiona este tema porque a esas personas yo ya ni siquiera las juzgo, porque entiendo que así funciona su mente. La mente de Ujú. las personas eh, nos dice que lo que nosotros creemos o lo que nosotros consideramos que es la realidad. Así es. Y entonces, cualquier cosa que te digan ajena a eso, pues te lleva a pensar, no, estos lo que hacen es magia, quieren hablarme de la ley de la atracción y de esas cosas que quién sabe si funcionen. Aquí yo siempre les digo a mis audiencias, esto no es algo que vamos a ver si funciona, esto es algo que así es, opera de esta manera. Claro, es una Déjame ley universal.
Es una ley universal y por primera vez quiero empezar a abordarla por unas palabras que dijiste hace rato que me llama mucho la atención hablarlo desde ese enfoque y generalmente no lo hago, que dijiste, si no tenemos el control de nuestros pensamientos, ellos suelen irse a la parte negativa, suelen ser pensamientos negativos. Y Sí, esto es una generalidad, esto es algo que ocurre en todas las personas y tiene una explicación. Y una explicación que cuando la escuchan por primera vez dicen, wow, pues es realmente lógico. ¿Por qué? ¿Por qué soy negativo? ¿Por qué mi mente, si está en neutro, por qué su tendencia es irse a lo negativo y no a lo positivo? Por supervivencia. Es algo que se conoce y se llama sesgo de negatividad y está ok, ahí por tu supervivencia, para que claro, mantengas tu vida. Porque claro, si estás en el bosque y estás más enfocado en las mariposas que en los lobos, te van a comer los lobos y adiós mariposas. Y esto claro, desde el hombre de las cavernas, que era claro, más importante ver los paisajes o cuidarse del tigre dientes de sable que estaba ahí atrás, ¿no? Entonces tu cerebro a propósito está hecho para irse primero a lo negativo para que garantice tu vida. así Entonces, es, eso no es así de, ay, qué mala suerte tengo que me voy hacia lo negativo, ¿no? Pero la claro. maravilla y la ventaja de esto es que se puede entrenar. El cerebro tiene una cualidad fantástica que es la neuroplasticidad y que Ujú, está presente a lo largo de toda la vida. claro, Efectivamente, cuando eres niño entre los 0 y los 3 años y entre los 3 y los 7 años, es cuando está más plástico tu cerebro, donde es más fácil que se graben las nuevas ideas. Pero esto se mantiene a lo largo de toda la vida. Requiere conocimiento y requiere técnica saber cómo hacerlo porque una vez más el cerebro se protege para que no lo trates de cambiar, para que no ujú, gastes energía y no te pongas en riesgo. Pero mientras no hagas eso, tú vas a estar convencido de que lo que tú crees es la realidad absoluta. Y claro, eso no hay manera de que sea. No puede un ser humano percibir la realidad absoluta. claro que no. Yo siempre he dicho que somos como una lente, que cualquier cosa que entre de realidad por un lado sale o más grande o más chica o volteada como una lente. Sí. Entonces, asumiendo que nuestra propia mentalidad, nuestra propia mente distorsiona la realidad, y a eso que te refieres donde lo que la persona piensa es realidad, sí, pero no es una realidad física, es una realidad en su percepción solamente. Así es. Cuando captamos eso y captamos que nuestra mente no siempre nos dice la verdad, yo ahorita que estabas hablando al respecto de este sesgo de negatividad, yo cuando hablo del ego, digo que el ego está preparado para que yo no me muera, no para que viva, nada más para que yo no me muera, que es lo que tú Ujú. estás diciendo de alguna forma, es estar en modo de no me muerto. Pero eso no quiere decir que estés viviendo tus sueños, ni que estés viviendo aquello para lo que tú estás comprometido, ni tu propio propósito de vida. Si tú crees que no lo puedes alcanzar, ya de entrada ni siquiera das los pasos para empezar a alcanzar nada más. Ya te quedaste, como tú bien dices, en zona de confort. Y eso fue lo que a mí me interesó mucho del cambio que operó en mí con Thinking into Results. Pero sé que tienes otros programas. El de sensorización se llama, ¿o cómo? Sensorización es mi libro, es Ah, tu libro. donde usamos técnicas precisamente para la neuroprogramación. Creo que te refieres a Singularis, A Singularis, sí, que está sí, muy bueno porque conoces muchas formas en las que los seres humanos estamos, yo creo que decir programados o tenemos ciertas tendencias de ser de una sí. cierta manera y ante cierto tipo de circunstancias, como bien dice el nombre de tu programa, tenemos una singularidad para responderle a la vida y el otro dice, yo uso mucho este dicho, Alberto, el león cree que todos son de su condición y todo el mundo cree que el otro funciona igual que él cuando el otro tiene un programa totalmente distinto, ¿no? Claro, y esa variedad, ahora que sacas a la luz el programa Singularis, es una singularidad. Cada ser humano es una singularidad cósmica, no existe, eres una huella digital, no existe otro igual en el universo. Y en el programa Singularis lo vemos integrando 4 códigos que configuran a las personas. Déjame retomar un poquito para integrarlo Sí, con por esto. favor. Estábamos hablando de que tu realidad está construida por tu sistema de pensamientos y de creencias. Entonces, una forma de entender esto es
con un ejemplo muy sencillo, dos personas que están viendo una abeja. Hay un post en redes sociales que seguramente han visto, ¿no? Que hay una abeja al centro y de un lado una mujer viendo a la abeja con ojos de amor y de alegría y del otro lado un hombre viendo a la abeja con ojos de terror y con un símbolo de muerte acá arriba, ¿no? Ajá. Esto lo que nos dice es que tu vida no la vives aquí afuera como siempre has creído. Tu vida la Así es. vives aquí adentro. Tu vida la vives en tu escenario interno de conciencia. Para el que tiene la experiencia y el condicionamiento de que una abeja picó a un amiguito en el kinder y el amiguito se enfermó y dejó de ir a la escuela y años después se enteró que se murió porque era alérgico a las abejas, para él la realidad es que las abejas son un peligro inminente, que son un asesino y que hay que correr. Pero para la mujer que desde que era niña le servían su avena con una cucharada de miel y su fruta y que siempre le ha sabido muy rico y que la mantiene con una buena salud, pues una abeja es un símbolo de alegría y de buena salud, ¿no? Entonces, Claro, no se trata de la abeja, se trata del significado que tú le has construido a la abeja. correcto. Y estos cuatro códigos que vemos en Singularis son verdaderamente interesantes porque somos una máquina muy compleja. Traemos dos códigos genéticos que ya vienen contigo desde el momento de tu concepción y que determinan cómo ves el mundo. Hay personas que lo ven como algo en movimiento, hay personas que lo ven como algo afectivo, hay personas que lo ven como algo racional y una cantidad de variantes enorme. Le dedicamos 6 o 7 semanas a estudiar el código genético. Y Ok, entonces ahí ya es una diferenciación tremenda, ¿no? Cómo percibes tú el mundo, cómo lo percibo yo y cómo lo perciben las demás personas. Pero ahí no termina la cosa. Es encima de esto, ensamblado a este código, a estos dos códigos genéticos, hay un código psicológico que se forma en el momento del parto, en el momento del nacimiento y que se conoce como herida de separación. O algunas personas lo conocen como herida de abandono o huella de abandono. Y entonces, en este momento, se rompe la conciencia, se fractura la conciencia y se hace una división de lo que Freud llamaba el principio de placer cuando estás en el vientre materno, que tienes todas tus necesidades satisfechas y ni siquiera sabes que las tienes. Y claro, al momento del parto, dejas el principio de realidad para entrar, dejas el principio de placer para entrar al principio de realidad, en donde ahora te das cuenta que tienes muchas necesidades y ni siquiera las comprendes. Sientes algo que no sabes ni siquiera que se llama hambre, algo que es frío, algo que es humedad, algo que es sentido de falta de sentido de pertenencia. Y entonces, dependiendo de cómo se lleve a cabo la vida de cada una de estas personas, esta herida de separación va a configurar nuevas creencias y nuevos pensamientos en el código genético que ya estaba. Y luego por encima de estos tres le ensamblamos el código cultural, que es todo lo que has aprendido a través de la tradición, de la moda, de la cultura, por lo que viviste en tu casa, en la escuela y en la sociedad en general. ujú, Entonces, se forma híjole, una matriz de muchísimos factores que hacen que cada persona perciba la realidad de manera diferente. Y entonces, llevándolo al mundo de los negocios es, frente a un mismo evento, hay quien tiene este código configurado para ver una enorme oportunidad y hacerse millonario, y hay correcto. quien lo tiene configurado para verlo como, no, eso es imposible, yo no tengo manera ni siquiera de participar en eso. Pero no es lo que está ahí enfrente, es lo que tienes tú Lo que configurado traes tú, adentro. claro. Y mira, en la ontología decimos que no respondemos a nadie de enfrente, respondemos a nosotros mismos. Y esto que estás diciendo cuadra perfectamente con eso. Sí. Y platícame, Alberto, ¿cuáles han sido para ti los resultados más espectaculares que te ha tocado ver, digamos, en una empresa donde todos empiezan a hacer este cambio? ¿Qué se ve? Porque yo ya lo viví, pero yo quiero que tú, que tienes mucha Sí, más experiencia, me lo tú ya lo digas. viviste, se ven cosas verdaderamente sorprendentes que a la hora de platicarlas y simplemente platicas el caso, parece que lo que le estás ofreciendo a las empresas es hacer magia o hacer brujería, porque Ujú, son verdaderamente impactantes los resultados, por eso lo llegan a confundir con otras corrientes. Pero no es otra cosa que trabajar lo que hemos venido platicando. Mira,
Es dependiendo de lo que estén enfocados, de lo que quieran lograr, porque te cuento uno de los casos que te he comentado varias veces que me Sí, encanta, que es muy, muy, muy sorprendente, el de una oficina de seguros. Y tengo con Prudential Insurance, tengo el caso de esta oficina de Toronto y tengo el caso de una oficina de México. Yo trabajé directamente también con la oficina de México, que hoy es la promotoría número uno de Prudential, por esta misma razón. Te platico los nombres, los números de Toronto porque los tengo más frescos y son verdaderamente impactantes. Eh, hay oficinas de esta aseguradora en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues la número uno es la que más vende y la número 400 es la que menos vende. Esta oficina, cuando llegamos con ella, estaba en el ranking número 163 y ellos tenían la idea fija de que eso era lo normal, de que ellos eran capaces de eso. Un año con suerte eran el 161, un año que no les iba tan bien eran el 165, pero ellos sentían que ahí era donde ellos se podían mover. Cuando llegamos a ofrecerles esto, de hecho no lo aceptaban, no lo podían creer y dijeron, bueno, a ver, si yo hago este entrenamiento que me estás diciendo, ¿crees que pueda llegar a ser el número 150? Y a la hora que les dices, creo que puedes llegar a ser el número uno, ni siquiera ellos se lo creen. claro, Después de una muy buena labor de convencimiento, tomaron el reto y dijeron, bueno, vamos a hacerlo. Y fue muy importante y siempre es muy importante que se comprometió la cabeza de la oficina, el claro, director general y todas las personas que estaban relacionadas con este logro, digamos, los C-level y las personas de ventas principalmente. correcto. Hicieron un compromiso fuerte, porque esto lo llevamos a cabo con programas que duran 6 meses. Es una implementación bien profunda. Entonces, se empezó a llevar a cabo la transformación, empezaron a hacer este cambio de mentalidad y empezaron a hacer ajustes, empezaron a hacer movimientos, cambios de hábitos, cambios de ideas, cambios de creencias. Transcurrió el primer año y de estar en el 163, cuando ellos creían que lo más grande que podrían lograr en la vida era llegar a ser el 150, en un año se convirtieron en el número 11. Wow. Dieron un brinco gigantesco, gigantesco. Y de broma decían, ay, no, esto no sirve, no llegamos al número uno, ¿no? Pero estaban fascinados. Estoy hablando de cientos de miles de dólares de facturación de diferencia para estar en el 163 o estar en el 11. Pero una vez que cambiaron la mentalidad y se dieron cuenta que haciéndolo de esa manera obtenían esos resultados, pues lo siguieron haciendo de esa manera y en el segundo año se convirtieron en la oficina número uno de Prudential en el mundo. Wow. Y ahí se mantuvieron durante muchos años. Y lo mismo me pasó recientemente con la oficina, con la promotoría de Prudential en México. Esto no fue a nivel mundial, esto fue a nivel México, que se convirtieron en la promotoría número uno en México. Ese es de mis ejemplos más, más No, destacados. pues es que, mira, precisamente por eso, porque las personas cuando pueden tener acceso a tecnología como esta, que es tecnología del ser, no del hacer, normalmente es lo que piensan, es magia o te implantaron un chip medio raro o quién sabe qué, y no, es simplemente que cuando tú puedes empezar a alterar tu realidad, la forma en la que tomas decisiones cambia y obviamente tus resultados cambian por naturaleza. Pero Sí, mientras crees que no es posible, pues no te mueves de lo que ya conoces y tienes resultados muy similares todo el tiempo. exactamente. Y fíjate, aunque estamos hablando aquí de negocios y de empresas, creo que es bien importante mencionar que existen variantes del programa. Aquí estamos hablando de Thinking to Results, que es para empresas, pero tengo una variante del programa que es para deportistas y que ha ayudado por ejemplo, a una niña de 10 años que entrenaba gimnasia desde los 4 y que era muy buena, tenía todas las capacidades físicas, todo lo que se necesitaba para triunfar y para ser el número uno, pero ella creía que no era posible y tenía muy claro que había tres niñas que eran mejores que Mejores ella, que ella. según ella. Y entonces jamás me decía, la conocí a los 10 años y me decía, es que nunca me he subido al podio. O sea, nunca había estado ni en el tercero, ni en el segundo, ni en el primero. Trabajamos en conjunto con sus papás, porque con un niño se trabaja pues más a manera de juego y con plastilina y con dibujos, pero siguiendo la misma metodología. Y en 6 meses
ganó su primer campeonato estatal, ganó el primer lugar. De ahí la mandaron al regional, seguimos trabajando y ganó el primer lugar en el regional. Lo mandaron al nacional y fue campeona nacional de su categoría. Ganó el primer lugar nacional por Wow. ese cambio de mentalidad. Hay otra variante que estoy moviendo mucho actualmente que se llama impulso ejecutivo, que es para altos ejecutivos en transición profesional que salieron de su empresa o que están buscando moverse. Y tengo casos extraordinarios donde, por ejemplo, una mujer de 40 años que decía, es que cuando yo era joven era capaz de todo, pero ahorita a mis 40 años ya me dicen que no en todos lados y voy a una entrevista y me dicen que no y voy a otra entrevista y me dicen que no, ya no confío en mí. Hizo el programa y Pulso Ejecutivo es un programa que vemos en 6 semanas y en 6 semanas consiguió un puestazazazazo, el mejor de toda su vida y la mujer fascinada de haberlo logrado, pero de haber vuelto a creer en ella misma y de haber visto que era capaz de lograr más de lo que pensaba. La mentalidad Y es eso a todo. mí me quedó muy claro cuando yo participé en ese programa con mi equipo, que el problema era que estaba yo ya anquilosado con cierto tipo de creencias, sí muy vanguardistas con respecto a otras personas, pues porque yo me dedico a esto, pero solo hasta que te das cuenta de tus propias limitaciones y tienes el tap para empezarlas a cambiar, empiezas a descubrir cosas que minutos antes eran inimaginables, Sí, porque en tu sí. realidad no aparecen, pero es muy probable que muchas personas piensen que no, esto es magia. A mí el otro día me dijeron que era yo vendehumos. Ajá, sí, Dije, bueno, cada quien, y entiendo precisamente que el que me ve vendehumos es, otros ya le vieron la cara, me parecía alguien que le vio la cara y él ya cree que él ya sabe que yo soy un vendehumos. Y así es como nos bloqueamos en nuestra propia mente. Para mí, te digo, para mi equipo, yo lo seguí haciendo por años después de que terminamos contigo el programa y que regresamos en plena pandemia, porque ni siquiera fue los últimos meses, fueron los primeros meses de la pandemia que empecé a inventar cosas que hoy siguen hasta la fecha en el negocio y que nos han vuelto de una firma local a una nacional y luego a internacional, porque el cambio fue primero en la mente. Pero las personas no lo creen, Alberto. Las personas creen que es mágico o que no es posible. ¿Por qué? Porque en su realidad se muestra imposible, pero en su realidad, no en la realidad. claro, a mí lamentablemente también justo en la pandemia fue que surgieron estos verdaderos vendehumos que yo no sé qué van y le ofrecen a las personas y que han manchado la reputación de los que tenemos toda la vida estudiando y dedicándonos a estas cosas, ¿no? Pero yo Ujú. les dejo muy claro y les digo, aquí no va a ocurrir magia y a mí me gusta la magia. Aquí tengo una bola de cristal, aquí tengo una varita mágica, me encanta el tema de la magia, pero lo que te Ujú. estoy ofreciendo no es magia, es un cambio de mentalidad que conlleva un cambio de actitud. Esto, Claro, si tú crees que vas a tomar un curso de 6 meses y por arte de magia vas a estar logrando algo tremendo, eso no va a pasar. no, Aquí, tú dijiste ahorita, me puse a inventar cosas. Eso es lo que pasa, se te abre la mente, se te empiezan a ocurrir cosas que antes no se te ocurrían claro. y cambias tu forma de actuar. Yo a todos les digo, hay dos posibles formas de enfrentar la vida. Pensando, vamos a hacerlo, vamos a ver si funciona o vamos a hacerlo, vamos a hacer que funcione. Y de Claro. esas dos mentalidades depende el resultado. Entonces, magia definitivamente no es. Aquí, No, yo sí, me queda claro que no lo es. Yo me queda claro que el ser humano común, en mi opinión, cree que ya sabe y como no conoce nada de esto, entonces cree que esto no existe y como cree que no existe, cree que no es posible en su propia lógica. Pero cuando empiezas a ver que hay una forma diferente de mirar al mundo, porque creo que estamos hablando precisamente no de la mente, sino de la relación que la persona tiene con su entorno y ahí está el cambio. Cuando la persona cambia su relación con el entorno, se le vuelven posibles lo que hace unos instantes era imposible o inclusive impensable siquiera. así es, así es. Fíjate, hace rato platicábamos también, antes de entrar a la entrevista, del efecto Pigmalión, por ejemplo, ¿no?
cómo hoy los seres humanos, todos creen fielmente que existen unas ondas invisibles que hacen que a su teléfono celular llegue internet y entonces lleguen videos, lleguen imágenes, llegue información, redes sociales. Pero como Claro. todavía hay algunos que no creen que también hay ondas invisibles que se transmiten entre las personas. Y no estamos hablando de ley de la atracción ni de magia, estamos hablando de lo que tú decías hace rato, de cómo las frecuencias resuenan con las que son similares. El Ujú, efecto Pigmalión es una belleza porque no solo es que tú vayas a transformar tu mentalidad y vayas a lograr más de lo que hacías, te ujú, vas a proyectar diferente al mundo y el mundo te va a recibir diferente. El claro. efecto Pigmalión, que es un estudio psicológico, no es un estudio mágico, ni esotérico, ni filosófico, nos dice que cuando una persona se cree a sí misma o se considera a sí misma incapaz, débil, más chiquito, su propio sentirse de esa manera transmite unas ondas invisibles desde el subconsciente que las personas alrededor las perciben sin saber que las están percibiendo. No dicen, Claro. ah, ya me llegó una señal de que este se siente chiquito. No, pero subconscientemente, sin entender por qué, lo ven llegar y dicen, algo no me late en esta persona. Ok. Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Que dices, este no Claro. sé por qué, pero sí déjalo pasar, algo trae que sí. Es eso que tú, como tú te estás sintiendo, como tú crees que eres capaz de lograr o no lograr, las demás personas lo perciben. Y una vez que lo perciben, te abren o te cierran puertas. Entonces, Totalmente. combinada tu actitud de sí lo voy a lograr, de tener nuevas ideas, de inventar cosas, de buscar por lugares que no habías buscado, y eso además se transmite, las demás personas lo sienten, te abren puertas, te dan más oportunidades, te invitan a más lugares, esa combinación maravillosa es la que lleva a los éxitos tan grandes que vemos como resultado del programa. Sí, porque al final del día, ¿cómo explicas que hay personas muy letradas y muy preparadas que no son exitosas y personas que no tienen nada de preparación, pero que son muy exitosas? Y ahí fue cuando a mí me hizo clic, por eso fue por lo que yo había decidido por Thinking into Results a mi equipo, porque dije, aquí hay algo que para mí es intangible todavía, porque para mí es transparente, yo no lo veo, pero me resonó y conforme fue pasando el programa y fui viendo precisamente cómo mi propia programación impedía que yo pudiera ver esas posibilidades, y se abrieron, tan pronto empecé a abrir mi mente y empecé a captar que todo mi equipo empezaba a pensar distinto, empezaron, como bien dices, a salir ideas que nunca habían salido, empuje que antes no se daba, porque antes chance en el número 4 te detenías y ahora te pasabas hasta el número 8 corriendo, ya no estabas detenido, y todo el freno de mano está entre una y otra de las orejas, nada más que las personas creen que no. Así es. Eh, Y como la misma mente es con la que andamos tratando de digerir este trabajo, es la misma mente de alguien que se siente muy fáctico, que él mismo niega que puede ver lo que no puede ver. Absolutamente, te acordarás de esta figurita que vimos a lo Claro, largo de el todo el stick person se programa, llama eso. el stick person, que pues, lo que busca es representar la parte consciente y la parte subconsciente de la mente y el cuerpo que lleva a cabo las acciones. Lo que tú acabas de decir es, vivimos en una sociedad altamente condicionada a que lo que importa es esto, lo que sabes, lo que has estudiado y lo que eres capaz de percibir con tus sentidos y que desprecia literalmente a esta parte o ni siquiera la conoce, la parte subconsciente. Y aquí nosotros recordarás en las primeritas lecciones, en la lección 2 Ujú. estudiamos que todo lo que sabes y todo lo que percibes con tus sentidos, sí efectivamente se guarda, se acumula y se procesa en la mente consciente. Pero lo que lleva a cabo tus actividades, lo que mueve tu cuerpo, lo que le dice por dónde ir y por dónde no, es lo que está en el subconsciente, no lo que está aquí. Claro, Y entonces es la que llamamos la brecha entre lo que sabes y lo que haces. Personas con estudios, con maestrías, con doctorados, pero que no dan pie con bola, o sea, no logran absolutamente en la vida. ¿Qué mayor comprobación queremos de que no es lo que sabes, sino lo que tienes programado? Eso es lo que claro. realmente vas a Por hacer. eso a veces aprendes cosas nuevas y no te explicas por qué lo sigues haciendo igual que siempre, y es porque nunca cambiaste el subconsciente, que es el que maneja las cosas. Así Solo es. lo sabes de otra forma, pero tu mismo subconsciente lo repele porque no hay una repetición suficiente como para que tú empieces a
en inglés se dice bear, agarrar con tu mente Ujú. eso que hoy no es agarrable, digamos. Exactamente, porque sí, nosotros nunca hemos sido educados para saber usar el subconsciente. Estos programas lo que te enseñan es eso, primero que existe y después cómo funciona y cómo usarlo como tú lo quieras usar, porque está Claro, programado, tu subconsciente está siempre programado, pero por lo general, por pero no cosas por que lo que tú ni tú sabes quieres, que sino existen, por lo que ya quedó por programado. lo que ya quedó programado, por lo que decía tu abuelita, por lo que decía el señor de la casa de enfrente todos los días cuando te saludaba, por los pleitos que escuchabas todos los días entre la maestra y la directora. Todas esas cosas se fueron grabando en tu subconsciente y eso que quedó grabado constituye tu sistema de creencias y eso determina tu realidad. Tú crees que esa es la única realidad y es una realidad subjetiva. La Claro. realidad objetiva no tenemos capacidad ni siquiera de percibirla, No, de somos un asimilarla. láser en la oscuridad que alcanza a U- ver un puntito y todo lo demás escapa a nosotros. Somos un láser en la oscuridad. Vemos también en el programa que la realidad objetiva, los científicos la han medido, ¿no? Y te dicen, si pudiéramos decir cuántos estímulos te da la realidad objetiva a tus sentidos en un segundo, hablan de más o menos 3.000 millones de bits de información por segundo. Más o Wow. menos, por hacer un número cerrado y redondeado, ¿no? 3.000 millones de bits de información por segundo. Si lo hablamos en términos gringos, son 3 billones de bits de información por segundo. Un bit, Ujú, pues la partícula más pequeña de información, ¿no? Lo que claro. estás viendo en la pantalla, lo que capta tu visión periférica, lo que estás escuchando, lo que estás oliendo, lo que estás sintiendo, 3.000 millones de bits de información por segundo, eso es la realidad. Pues resulta que tu cerebro, que es enorme y que es grandioso y que es maravilloso, tiene la capacidad de procesar menos que eso. Pero ¿cuánto menos? Tu cerebro es capaz de procesar 300 bits por segundo. De Ok. 3.000, de 3 billones, esto es una billonésima parte de lo que tu cerebro, de lo que es la realidad, es lo que tu cerebro puede captar. Ok. Entonces, tú percibes una billonésima parte de la realidad y eso crees que es la realidad. Por eso es que es Sí. tan difícil platicar con las personas o hacer acuerdos, ¿no? Por eso dices, cada cabeza es un mundo y efectivamente cada cabeza es un mundo. Aunque percibimos lo mismo allá afuera, cada uno lo introyecta de una manera diferente y lo reconstruye de una manera diferente en su conciencia. Ujú. Y muchos están limitados por los cinco sentidos y creen que eso es todo a la forma en la que podemos recibir información, ¿no? Prácticamente todos, ¿sí? Sí, eso fue lo que yo descubrí para mí, que estaba yo en la cárcel de mis cinco sentidos y no podía yo salir de ahí porque si yo no lo percibía pensaba yo que no existía. Es esa cárcel, me gusta, haces referencia varias veces a eso y me recuerdas a esta imagen del elefante, un elefante portentoso, ¿no? Majestuoso, que le ponen un grillete en una de las patas y el otro lado de la cadena va a una silla, a una sillita de madera que está ahí y que el elefante con levantar así la patita la hace pedazos, ¿no? Pero como él percibe que está encadenado y no se y Ya no le cree jala. que al estar encadenado no se puede mover, ni siquiera lo intenta. Claro, porque Y cuando se era chiquito puede, lo amarraban a una palmerota enorme que era inamovible y él piensa que él ya sabe que no va que a al poder. tener una cadena no se va a Justo poder eso es lo mover. que yo descubrí. No, es Exactamente. muy interesante. El otro día vi un video padrísimo, no sé si lo has visto en redes sociales, de una chava que está con un caballo y entonces no trae ella nada en las manos, pero hace como que o sea, ella va y lo rodea, hace como si trajera todas las, Todo no sé el los nombres arnés. el arnés y esto, hace como que se lo pone, como que se lo amarra, como que lo atora, hace como que toma aquí la Las cuerdita riendas. principal, la rienda, y lo empieza a jalar. Todo esto invisible, no existe. Pues el caballo se comporta como si ella tuviera algo en las manos, baja la cabeza, se acomoda, no sé qué, y en cuanto ve que la muchacha hace así y empieza a caminar, el caballo empieza a caminar con ella. Claro. Eso es el sistema de creencias. Es una rienda invisible Invisible. que va llevando tu vida. Sí.
Y a ver, Alberto, platícanos también del efecto placebo. El efecto placebo es una ¿Cómo es verdadera. que en el efecto placebo, Es una adelante, adelante, de las mejores formas de explicar cómo es que el sistema de creencias construye tu realidad, porque no es un tema fácil de entender. O sea, dices, bueno, ¿cómo? Las personas creen que cambiar tu realidad es que aquí aparezca un árbol de manzanas y acá una princesa con una corona. No, 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 es tu realidad interna. El claro. efecto placebo prácticamente todo el mundo lo conoce. Es cuando crees que algo te va a hacer bien, te hace bien. Ujú, Igual que el efecto Pigmalión es una profecía autocumplida. Y totalmente, entonces sabemos muy bien que a una persona, a un paciente, a un niño, a cualquier persona, llegamos y le damos una pastilla que puede no contener ninguna sustancia química, puede ser una pastilla de azúcar con menta, pero si llega una persona con cierta autoridad y le dice, ¿sabes qué? Quédate tranquilo porque ya conseguí el mejor medicamento del mundo. Esto se lo daban a los reyes y esto se lo dan hoy a las personas de más alto nivel en el mundo, porque con una toma se cura por completo lo que tienes. Se lo dan, se lo toma y la persona se cura. claro. Sabemos que así funciona el Por efecto placebo. autoconvicción, ¿no? Con autoconvicción. Mi libro Sensorización platico cómo yo sané de cáncer de esófago sin una sola quimioterapia, sin una sola radiación, sin un solo medicamento, por Claro, algo pues que tiene todo que ver con el efecto placebo. Y existe, como existe todo en el universo, que es dualidad y es polaridad, el otro extremo del efecto placebo es el efecto nocebo. Cuando crees que algo te va a hacer daño, te hace te hace daño daño, claro. ni siquiera tienes que ser consciente. Hay ejemplos muy crudos, pero muy, muy interesantes de esto. Uno no tan crudo, invitan a las personas y les dicen que van a hacer un focus group de mercadotecnia, cuando la intención es completamente otra, ¿no? Y entonces les inventan que van a probar algún producto, pero que por estar ahí les invitan a desayunar y entonces preparan para todos huevo revuelto y verduritas y no sé qué, y lo preparan todo junto, o sea, la misma olla de huevo revuelto y lo sirven en 10 platos. Nada más que a 5 de las personas, el lugar donde se sientan lo tienen con una iluminación de esta luz blanca amarilla, la que tenemos normalmente en las oficinas, en los restaurantes. Y a las otras 5 personas, muy discretamente y prácticamente sin que se note, le ponen una de estas luces negras que hacen que las cosas fosforescentes brillen, ya sabes, como en las discotecas y cosas Ajá, así, bueno, en los antros, en los bares, y no se percibe a la simple vista, pero hace que el huevo tome unas tonalidades verdosas. ajá, Algunas personas se dan cuenta conscientemente y otras ni siquiera lo perciben conscientemente. Se va al subconsciente, me dieron un huevo que está verdoso. Y tu subconsciente tiene grabado que un huevo verdoso está echado a perder y que un huevo echado a perder va a hacer que te enfermes del estómago. ajá, Bueno, pues todas las personas que comieron el huevo bajo la luz negra con esos aspectos verdosos se enfermaron del estómago inmediatamente. claro. Wow, Entonces es impresionante cómo tu realidad ocurre en tu conciencia, no en lo que esté pasando aquí. ok. Oye, Alberto, yo quisiera, para ir redondeando este tema, que muchos de los que nos ven, que seguramente son empresarios, eh, ¿qué tanto estarías dispuesto a que si nos escriben ellos, les puedas regalar una sesión cortesía de este podcast? Yo no creo en las casualidades, nada se da por casualidad. Si esto me lo hubieras pedido hace un mes, te hubiera dicho, Sammy, no me metas en problemas, no tengo espacio en la agenda. Pero Ok. ahorita el efecto vacaciones escolares y demás por ¿Da supuesto, da espacio? espacio para que lo hagamos, da espacio Ok, para que lo hagamos y con muchísimo gusto, por supuesto que sí. muy bien. Porque también puede ocurrirnos que hayan personas que no tengan una empresa y que quisieran realmente reentrenar su mente de esta otra forma. Podríamos en ese caso, si organizamos un evento, que las podamos invitar para que conozcan de cerca el programa y los cambios que pueden experimentar en su vida. Si me ayudas con eso, estamos cumpliendo la misión de este podcast. Cuenta con eso, por supuesto que sí. He trabajado a lo largo de mi carrera con muchos emprendedores,
Por supuesto, empresarios, ya he platicado ejemplos, pero he trabajado mucho con emprendedores y se han logrado cosas espectaculares. Aquí sería absurdo que yo me pusiera la medalla, pero sí el programa lo trabajó directamente Bob Proctor con Steve Jobs, por ejemplo, en su cachucha de emprendedor, cuando él quería lanzar al mercado un teléfono celular completamente innovador, pero él creía que sus ideas eran imposibles de realizarse y él decía, ¿cómo voy a lanzar un teléfono que no tenga teclado? Yo quiero que solo sea una pantalla para que le dé al usuario toda la flexibilidad, pero híjole, todo mundo lo tachaba de loco. Y con el programa Thinking into Results fue que lanzó el iPhone al mercado y hoy todos los teléfonos que tenemos son como él lo imaginó en aquel momento. Entonces a mí me Claro. fascina trabajar con emprendedores también. Uy, pues me va a encantar. Así es de que a todos nuestros seguidores que ven este podcast, si tienen interés, aunque sea por curiosidad de qué es esto, no vaya a ser que sea vendehumos, ¿no? Como todo mundo puede pensar. Bueno, lo primero que les puedo decir es que yo con mi prestigio les puedo dar el capital político de lo que esto es, porque lo he vivido, porque no es algo que alguien me platicó. Y como bien sabes, Alberto, yo mi misión en la vida es tocar la vida de cualquiera con el que me toco, inclusive con aquellos que tienen el agrado de vernos y que no tengo el gusto de conocerlos. Me encantaría poder ayudarlos, amigos. El que nos escriba un mensaje directo por Instagram a Coach Samuel Bistre, que seguramente lo van a tener por ahí en la pantalla, les voy a conseguir ya sea una cita grupal o una cita particular para su empresa, por si quieren explorar esto. Yo les digo como coach de negocios, pues sin temor a equivocarme, que en la peor época de mi negocio, que fue empezando la pandemia, que incluso, si no sé si te acuerdas, Alberto, no sabía yo ni cómo te lo iba yo a pagar, porque te dije, no Sí, tengo ni para pagártelo. claro que me acuerdo. Bueno, pues se produjo para mí un milagro, porque yo como coach he hecho crecimientos hasta de 280% de ventas en un año, pero haber logrado en 4 meses, en plena pandemia, que mis ingresos crecieran 3 veces más de lo que ya tenía yo en ese momento, porque me reduje al 25 y regresar no solo a mis niveles, sino todavía por encima de mis niveles prepandemia, para mí fue algo muy especial porque eso es la razón por la que hoy sigo aquí, porque si no me hubiera llevado el cuerno. Y no lo hizo, porque para mí este programa fue un antes y un después en mi vida. Entonces, amigos que nos ven, por favor, mándenos un mensaje directo en Instagram a Coach Samuel Bistre diciéndonos que quieres el programa de Alberto Espinosa de Thinking into Results y yo personalmente te voy a agendar una cita con Alberto. Si Alberto, si hay algún costo, lo pagamos desde este podcast, pero quiero que me ayudes a tocar muchas vidas. Yo fascinado. Tú sabes que también es parte de mi propósito y que hago todo lo que esté en mis manos para transmitir este legado y tocar muchas vidas. Excelente, te agradezco mucho. Y para esas mamás que están lidiando con hijos, que no saben cómo tratar a su hijo, yo creo que este programa de Singularis, que yo lo empecé a vivir, actualmente lo sigo viviendo, para mí, aunque soy un experto en el ser humano, me abrió un panorama que yo nunca me imaginé que también existiera, como estas capas de las que hablas, de lo cultural, del código genético y de todo eso que nos ensambla, voy a decir, como personas y que programa de alguna forma el curso de nuestra vida, darnos cuenta que podemos convivir con eso que nosotros hoy como padres podemos llamar niño problema, cuando Sí. realmente no es ningún problema, simplemente tiene una forma de ser que no comprendemos y como no se parece a lo que conocemos, lo hacemos en nuestro lenguaje equivocado y lo tratamos como que está mal. Así es. Y esto, por favor, si hay por ahí algún psiquiatra, no me odien, los psiquiatras no me quieren mucho, pero sí les andamos reduciendo bastante sus carteras, porque hay muchos niños hoy tratados con medicamentos que no deberían estarlo y que pueden salir adelante perfectamente bien con Claro. este conocimiento y con un trato adecuado y con cercanía y con amor. Y ha habido muchos niños que han dejado tratamientos médicos,
que creían que solo con eso podían salir porque tenían trastorno de esto, del otro, del otro, del otro. No Claro. es trastorno, es una forma de vivir diferente y está fundado en su sistema, está en su código genético, está en su ADN. Entonces, Claro. una vez que lo comprendes y le das la forma de trato adecuado, no requiere cosas externas para solucionarse. No, magnífico. Yo entonces quiero también ofrecerle a todas las madres que quieren aprender, que tienen hijos más o menos chicos, que no se la están viendo fácil, escríbanme un mensaje directo y yo me encargo de conectarlos con Alberto, porque créanme que lo que Alberto hace, por eso lo invité, porque lo que él hace es similar a lo que yo hago, pero con una tecnología que yo desconozco, pero que me hace todo el sentido para poder causar en tu vida cambios que probablemente en este momento no les encuentras salida y que crees que es inimaginable resolverlo, la verdad es que estás más cerca de lo que tú te imaginas. Creo que nuestra propia limitación, como bien decías, para no morirnos, pero no para vivir, está la posibilidad de verdaderamente elegir, entrenarnos en este tipo de distinciones que nos permiten relacionarnos con nuestra vida y no, con otras personas de otra forma y tener una vida mucho más benéfica. Y como en este podcast siempre digo, porque la mentalidad lo es todo. Así es, total y absolutamente de acuerdo. Yo me dedico a mentalidad, Sammy, entonces no podría contradecirte. Y una vez más, de verdad, de corazón, te agradezco mucho, mucho, mucho esta invitación. Es un foro al que le traía muchas ganas. Tú sabes el aprecio, el cariño y el respeto que te tengo como, Gracias. como ser humano y como profesional. Y compartir micrófonos contigo es una verdadera delicia, es un placer. Muchas, muchas No, gracias. muchas gracias a ti por aceptar y ha sido toda una educación lo que hoy nos dijiste. Yo me siento contento de haberte invitado porque compruebo que eras garantía como yo te sentía para este podcast, para hacer un episodio especial, que aquí hacemos pocas entrevistas, pero cuando hay algo que vale la pena, y para mí lo que tú haces valió tanto la pena en mi vida, Alberto, que es lo mínimo que puedo hacer dentro de mi propio propósito es podérselo poner cerca a otras personas que también mejoren su vida y mi propio propósito de vida se cumple si logré que alguien crezca, aunque sea por intermediación mía. Y te agradezco mucho tu generosidad, tus palabras y tu labor, porque sé de muchas personas, he escuchado y últimamente me han dejado con la boca abierta de los grandes cambios que han tenido contigo y Ah, eso me da mucho orgullo conocerte y que seas y poderte llamar mi amigo. Sammy, amigo de corazón, estamos en el mismo barco, venimos en el mismo clan, hay muchas cosas Mm, que nos mantienen cerca, wow. ahí estamos y ahí seguiremos, mi querido amigo. Oh, eso que les enseñó Alberto es el libro que escribió mi hija, que falleció hace 18 años y que lo escribió a los 16 años. Este año mi hija tendría 35, pero esto lo escribió a los 16 y espero que te haya servido mucho, Beto. Te lo di con Aquí mucho lo cariño. tengo, o sea, todos mis libros están allá y este lo tengo aquí. Mira, nada más me Gracias. acuerdo y se me quiebra la voz, pero sí, No, te lo una aprecio verdadera mucho y qué joya. bueno que te ayude a abrir más mentes, empezando por la tuya, para que tengas la facultad de regalarle a otras personas posibilidades que hoy en su vida están cerradas y que creo que eso es lo que tú haces, les abres un mundo que lo tienen frente a ellos, pero es transparente y no lo ven. Y contigo se vuelve sólido. Sí, pues Sammy, tú y yo tenemos una gran fortuna, tenemos la fortuna de poder ejercer nuestra vocación todos los días y de no trabajar, De no sino trabajar, de de hacer poner lo que nuestra amamos y vocación al nos lo paguen. servicio. Exactamente, así es. Pues te aprecio mucho que hayas estado aquí, Alberto. Un episodio que me encantó y el privilegio de tenerte aquí, te lo agradezco con mucha humildad y con mucho aprecio. Te mando un abrazo muy Igualmente, fuerte y gracias por estar aquí. igualmente, Sammy, un abrazo muy, muy fuerte y de verdad, muchas, muchas gracias.
y gracias a todos los que también nos han hecho el favor y el honor aquí de estarnos escuchando. Gracias. En breve te estaremos pasando a todos los interesados y Muchas gracias por tu gracias. generosidad. Gracias, Sammy. Excelente Bendiciones, tarde. Alberto. Igualmente, muchas gracias. Hasta Hasta pronto. luego, hasta pronto.